Ya, entonces recuerden, ¿no es cierto? Estamos hablando de compuestos oxigenados. Netamente ya hemos visto alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas. Entonces vamos a continuar con esta variedad de compuestos orgánicos, ¿no? Como al inicio yo les había comentado, hay alrededor de 20 millones de compuestos orgánicos. Entonces es inmensa la variedad que se enmarcan en estos grupos. Pero siempre es importante que usted sepa, ¿no? Sepa diferenciar cada uno de ellos, de estos grupos funcionales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos dos temas, acerca de los ácidos carboxílicos y de los ésteres, ¿ya? Entonces, vamos con el primero, ¿no? Los ácidos carboxílicos, básicamente, ¿no es cierto? La característica fundamental de este grupo es esto, ¿no? La función carboxilo. Aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Los vamos a identificar de esta forma. Ya, este es el grupo funcional, ¿no? Carboxilo. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Ah? Muchos de estos compuestos los encontramos en plantas y animales, básicamente. De ahí es donde se puede obtener, ya a través de la oxidación de los aldehídos. Entonces, miren, si nosotros abrimos la molécula, ¿no? O el grupo funcional, pues de igual forma podemos encontrar de esta manera al grupo funcional, al carboxilo. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Aquí está el radical, miren. Puede ser, ¿no es cierto?, cualquier tipo de radical, radical alquílico. O también se puede abreviar, ¿no? Lo podemos abreviar de esta forma. Radical, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Ya? El grupo funcional. Entonces los podemos encontrar de esta manera. Pues bien, como les había comentado, ¿cómo se obtienen estos ácidos carboxílicos? Básicamente se obtiene de la oxidación, ¿no? De los aldehídos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo básico de un aldehído. En presencia, ¿no es cierto?, de estos compuestos del dicromato de potasio o de ácido sulfúrico, pues ahí es donde se da como resultado, ¿no? El ácido carboxílico. Ya, vamos netamente a la nomenclatura. Les explico cuáles son las nomenclaturas de estos compuestos y luego pasamos a realizar ejercicios, ¿ya? Entonces, miren, básicamente todos estos compuestos provienen de los hidrocarburos, ¿no? Del metano, del etano, del propano, del butano. Entonces, de ahí vamos a partir y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es cambiar, ¿no?, la terminación O del hidrocarburo por oico. Ya, esta es la terminación de los ácidos carboxílicos. Cambiamos por oico y posteriormente anteponemos la palabra ácido, ¿no? Que básicamente son ácidos. Ya, entonces aquí yo les coloqué, miren, ¿no es cierto? Tenemos a los hidrocarburos, estos ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Desde el metano hasta, en fin, aquí les coloqué hasta el 20, ¿no? Hasta el compuesto que tiene 20 carbonos, el eicosano. De igual forma, aquí pueden observar, ¿no?, cuál es la fórmula, en este caso es semidesarrollada, ya, de estos hidrocarburos. Entonces, ¿qué me dicen, no es cierto? Que básicamente provienen de estos hidrocarburos, todos los ácidos carboxílicos. Y aquí les coloqué en sí los resultados, ¿no? Bueno, vamos comparando en sí. Por ejemplo, aquí tenemos al metano, ¿no es cierto? El metano, como me dice la nomenclatura, ¿no? Me dice que yo a la terminación O la cambie por oico, ¿no? Metanoico. Y que la anteponga la palabra ácido. Entonces, en nomenclatura IUPAC vamos a realizar esto, ¿no? Vamos a trabajar solo con IUPAC. Ya, ácido metanoico, ácido tanoico, ácido propanoico, dependiendo de la cantidad de los carbonos. Ya, también estos compuestos tienen nombres comunes, ¿no? Ácido fórmico, ácido acético. Este es el más conocido, se podría decir, el vinagre comúnmente conocido, el ácido acético, ya, o ácido etanoico, así se lo llama. Entonces, miren, aquí podemos observar la fórmula, ¿no? La fórmula de estos ácidos carboxílicos. Entonces, observamos, ¿no es cierto?, el carbono básicamente y el grupo funcional. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Ya se puede hacer lo mismo con los otros compuestos, ¿no? Con el etano, ¿no es cierto? Al final, pues, le colocaremos el grupo funcional y tendremos la fórmula respectiva. No se preocupen, ya más adelante vamos a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, básicamente así vamos a obtener estos compuestos. Ya, aquí les coloqué ejemplos de lo interesante que es de este grupo. Por ejemplo, miren, el ácido metanoico, ¿no? O también conocido como el ácido fórmico, básicamente se los encuentra en la picadura de las hormigas, en la picadura de las abejas. Entonces,
estos animales, pues, en su estructura, pues, formarán estos ácidos, ¿no? Aquí les coloqué otro, el que les había mencionado anteriormente, ¿no? Tenemos la estructura del ácido etanoico, el nombre común, el ácido acético, como, conocido comúnmente como el vinagre, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del vinagre en sí. ¿Ah? Aquí les coloqué otro ejemplo, el ácido propanoico o ácido propiónico. Bueno, básicamente pues se encuentran en los productos lácteos. Aquí está la fórmula, ¿no? 3 carbonos y el grupo funcional. Ya, otro ejemplo, el ácido butanoico o el ácido butírico. Esto lo encontramos en la mantequilla, ¿no? Podemos aquí encontrarlo este ácido. Aquí está la fórmula del ácido butanoico. Ya, el ácido pentanoico, el ácido valérico. Bueno, este lo encontramos en esta planta, ¿no? Una Valeriana officinalis. Ya seguramente muchos han escuchado de esta planta que se lo utiliza mucho para combatir el estrés. Entonces, de ahí es de donde se puede obtener este ácido, ¿no? El ácido valérico, el ácido pentanoico. Aquí está la fórmula de este compuesto. Y aquí les coloqué otros ejemplos, ¿no? El ácido hexanoico, el ácido heptanoico, el ácido octanoico, el nombre común, el ácido cáprico, ácido caproico, ácido caprílico. Bueno, de igual forma se los encuentra en la leche, por ejemplo, de algunos mamíferos. Aquí me habla básicamente de la cabra, ¿no? Entonces ahí también se pueden encontrar estos ácidos. ¿Ah? Y bueno, aquí de igual forma les coloqué una gran variedad de ácidos, ¿no? Tenemos los ácidos grasos saturados, también tenemos ácidos grasos insaturados. Te encontramos el ácido palmítico de la palma, el ácido laurístico, el mirístico, el estiárico. Bueno, en fin, hay una gran variedad de ácidos, ¿no? El ácido oleico se lo encuentra básicamente en el aceite, ¿no? En el aceite de oliva, en el aceite de palma, en el aceite de coco. Entonces, hay una gran variedad también de estos compuestos. Ya, esta es una idea, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta de que el grupo es muy amplio en sí. Podernos hablar de todo este grupo, pues nos va a tomar mucho tiempo. Pero lo importante es que usted sepa identificar, ¿no? El grupo funcional. Si usted encuentra este grupo funcional, pues el compuesto es un ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos con los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios en clase acerca de ácidos carboxílicos. Entonces, en su cuaderno, ¿no es cierto? Anote como título ácidos carboxílicos y vamos con el primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, anoten, ¿no? El primer ejemplo, el ácido propanoico o ácido propiónico. Así se llama, ¿no? El compuesto. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Ya, pregunta. Este compuesto, el ácido propanoico, ¿de cuántos números de carbono tendrá en su estructura? ¿Cuántos carbonos cree? 3, ¿no? Ya, entonces, vamos colocando entonces primero los carbonos, que es importante. Carbonos, carbonos, carbonos. Ya, como me dice propanoico, ¿no? Entonces, por ende, ya me está diciendo que en sí es un ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál es el grupo funcional del ácido carboxílico? ¿Cuál es el grupo funcional de este grupo? ¿Carbono? ¿Oxígeno, oxígeno? Hidrógeno, ¿no? Entonces, miren, ya coloqué el grupo funcional. Ya, aquí por ende se supone que tengo un enlace, ¿no? Un enlace que comunica entre carbonos y otro enlace que comunica entre carbonos. Entonces, por último, solo me tocaría saturar, ¿no? Saturar los carbonos. ¿Ya? H2. Ahí le colocan como subíndice. Yo porque en la computadora no los puedo colocar como subíndice. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto? Siguiendo la tetravalencia del carbono. Entonces, el último sería ese H3. Ya. Este es el primero, ¿no es cierto? El ácido propanoico. Esta sería la fórmula. Y del ácido propanoico. Ya. Ahora,
van a formar el compuesto para el siguiente nombre. ¿El ácido pentanoico o ácido valeriánico? Ya, ¿quién me dice cómo quedaría la fórmula del ácido pentanoico o ácido valeriánico? A ver, ¿cómo quedaría la fórmula? Vamos observando. ¿A cuántos carbonos tendría este compuesto? 5. 5, ¿no? 5. Entonces, lo primero, distribuyo uno a mis 5 carbonos. 4, 5. Para que sea un ácido carboxílico, ¿qué tendría que tener este compuesto? El grupo funcional, Oxígeno, ¿no? hidrógeno. Ya, perfecto. El grupo funcional, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Ya. Y por último, ¿no es cierto? Empiezo a saturar. Ya saturen el compuesto, siguiendo la tetravalencia, ¿no? Ya, como este carbono ya tiene dos enlaces, entonces empiezo a añadir hidrógenos, ¿no es cierto? H2. Ya cumple con la tetravalencia. De igual forma, este, ¿no es cierto? Ya tiene 2 enlaces. Empiezo a saturar. H2. De igual forma, este carbono, CH2. Y por último, este sería CH3, ¿no? Porque solo tengo un solo enlace. Ya. Vamos con con unos ejemplos más complejos. Entonces, miren, ácido 2-etil-hexen X 3-enoico. Ya, ácido 2-etil X 3-enoico. Ya, ¿cuántos carbonos tendría este ácido carboxílico? 6. Muy bien, 6. Entonces distribuyo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, para que sea un ácido, pues por ende debe estar el grupo funcional, ¿no? El grupo funcional del compuesto. Ya, recuerden que para poder enumerar en este tipo de ejercicios, siempre preferencia al grupo funcional. ¿No es cierto? Entonces, por aquí es por donde voy a empezar a enumerar. Carbono 1, ¿no es cierto? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6. Ya, entonces, ¿qué me dice? Me dice que en el carbono 2 yo encuentro un etil. Entonces, bueno, le voy a colocar aquí los enlaces entre carbonos. Luego le completo. Ya, entonces miren, en el carbono 2 me dice que yo encuentro un etil. Entonces, ¿no es cierto? Aquí saco un enlace y le coloco al etil. CH2, enlace CH3. Ya, no importa cómo vaya, ¿no? La dirección del radical. Lo importante es que esté ahí. Ya, hexen 3 en me dice. Me dice que en el carbono 3 encuentro un doble enlace. 1, ¿no es cierto? 2, 3. Aquí voy a encontrar un doble enlace. Por el en. Que este es en. Ya, y por último me tocaría solo saturar, ¿no? Saturar dependiendo de la tetravalencia. Entonces, empiezo a saturar lo que me hace falta. Y aquí me hace falta un hidrógeno. ¿Cierto? Aquí ya tengo 2 más 1 ya serían 3. Me hace falta aquí otro hidrógeno. Aquí ya tengo 2 más 1, 3. Me hace falta un hidrógeno. Ya, aquí ya tengo 2. Me hacen falta 2, H2. Y por último, H3. Ya. Así me quedaría este compuesto, ¿no? Ya, vamos bien, así es que les coloqué unos
los más complejos. Ya, ácido 3-hidroxi, hexen 2-en-oico. Ya, ¿cuántos carbonos tendrá el compuesto? 6. 6, ¿no? Entonces, nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para que sea un ácido, netamente debe estar aquí el grupo funcional, ¿no? El OH. Perdón, el oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Ya, luego saturaré, ¿no? Voy a colocar los enlaces entre carbonos. Y luego empiezo a saturar. Dejando mucho espacio. Ya. Entonces, miren, me dice que en el carbono 3 encuentro un hidroxi. ¿No es cierto? En el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ya, el hidroxi básicamente es del grupo funcional hidróxido, ¿no? O hidroxilo, o oxidrilo, así se lo conoce. Conocido comúnmente como el OH. Ese es del grupo funcional, ¿no? El OH o el alcohol. Ya me dice que en el carbono 2 se encuentra el doble enlace, ¿no? 2-en. Entonces aquí voy a encontrar un doble enlace. ¿Ya? Y por último empiezo a saturar, ¿no? Cada carbono. Ya tengo 2 más 1 son 3, entonces aquí me haría falta un hidrógeno. Esa es la saturación. Ya tengo 2, ya tengo 3, ya tengo 4. Este ya cumple con la tetravalencia. Este carbono. Tengo 1, ya tengo 2, entonces me tocaría añadir 2 hidrógenos aquí. A este otro carbono, de igual forma, ¿no? 2 hidrógenos. Y a este último carbono ya serían 3. Eso. Y por último, H3. ¿Ya? Entonces así me quedaría el compuesto, ¿no? Y por último, este lo van a realizar ustedes. Ácido 5-bromo, 2-metil-pentanoico. Entonces ese lo realizan ustedes, ¿ya? Ácido 5-bromo, 2-metil-pentanoico. Ya, entonces, ¿cuántos carbonos tendría este quinto compuesto? 5 porque es Ya, 5, ¿no? Porque es penta. 1, 2, 3, 4, 5. Ya como estamos hablando de ácidos carboxílicos, el grupo funcional, ya podemos añadir ya los enlaces entre carbonos, ¿no? Ya, 5 bromo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces aquí le puedo colocar el bromo, ¿no? Enlace, ver, bromo. 2-metil, en el carbono 2 encuentro un radical metil. En este carbono 2, ¿cierto? Encuentro un radical metil, H3.
Y por último, me tocaría saturar, ¿no? Ya. Un enlace, dos enlaces, tres enlaces. Me hace falta un hidrógeno aquí. Ya con el otro compuesto, perdón, con el otro carbono, uno, dos, me hacen falta dos hidrógenos. Con este carbono es lo mismo, ¿no? Ya faltan dos hidrógenos. Y para el último carbono, igual, me hace falta dos hidrógenos. Ya, entonces quedaría de esa forma el compuesto. Ya, no está complicado, ¿verdad? Una pregunta, profe. Dígame, Steven. Eso que usted pone atrás, ¿A cuál? ¿Al bromo? pone aquí, no, este de aquí, de COOH, ¿qué significa? ¿Es del ácido? Sí, este es el grupo funcional, ¿no? Este de aquí. Este es el grupo funcional carboxilo, el COH. Este es el grupo funcional. Grupo carboxilo. ¿Ya? Esa es la Ah, característica de estos. Ajá, este es el ya, grupo carboxilo. porque no entendí esa parte. Gracias. Ya, listo. Entonces, esa es la característica de estos compuestos. El grupo carboxilo. Ya, podemos continuar con en este caso ya con los ésteres. Sí, puedo borrar. Sí, licenciado. Ya, entonces, borro, ¿no? Borro. No está complicado, ¿no es cierto? Ácidos carboxílicos, simplemente nos fijamos en el grupo funcional, ¿no? Vamos con el siguiente grupo funcional, los ésteres. Ya, básicamente, miren, eh, básicamente provienen, ¿no? De estos ácidos carboxílicos que vimos anteriormente. Ya, es de ahí de donde se obtienen este grupo, los ésteres. Ya, puede ser en presencia, ¿no? De ácido sulfúrico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el grupo funcional más o menos se asemeja, ¿no? Aquí en los ácidos carboxílicos, aquí encontrábamos un hidrógeno. Y miren, ahora encontramos un radical. De igual forma que encontramos el radical, ¿no? Pero aquí está el grupo funcional, ¿no? En los de estos. ¿Ya? O también lo podemos abreviar de esta forma, ¿no? Sería, ¿no es cierto? Radical, enlace, carbono, oxígeno, oxígeno, y el otro radical. ¿Ya? Entonces, de igual forma, hablando de la síntesis, ¿no? Como les había comentado, pues básicamente los ésteres provienen, ¿no? De la combinación de un ácido carboxílico, más un alcohol, ¿ya? Y como resultado tenemos, ¿no es cierto?, el éster y la formación de agua. ¿Ya? Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, ¿no? El ácido acético se combina con el etanol y como resultado tenemos el acetato de etilo y agua adicional. De igual forma, aquí tenemos otro ejemplo, el ácido benzoico más el metanol y como resultado tenemos al respectivo éster, ¿no? Al benzoato de metilo y agua. Entonces, es así como se sintetizan estos compuestos. ¿Ah? Vamos con la nomenclatura. De igual forma, miren, aquí sustituimos la terminación oico, ¿no? Del ácido, la vamos a cambiar por ato. Oico por ato. Añadimos la preposición de y luego colocamos el nombre del radical. Ya, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la fórmula general, tenemos el radical, el grupo funcional y el otro radical, ¿no? Entonces, miren, tomando en cuenta, ¿no? Esta parte y esta otra parte, el nombre tendríamos de esta manera, ¿no es cierto? Terminación ato, de y terminación hilo. Ya, luego en los ejemplos ahí vamos. Entonces aquí les coloqué, miren, les coloqué ejemplos, ¿no? Ejemplos de estos compuestos. Ya tenemos la fórmula, miren. ¿Cierto? Tenemos la fórmula del formiato de metilo, o también se lo
en la UPAC, ¿no? El metanoato de metil. Entonces, también podemos observar, ¿no es cierto?, que trabajan con dos nomenclaturas, con la de la UPAC y el nombre común. Entonces, nosotros trabajemos con la UPAC nomás para no confundirnos. Entonces, miren, metanoato de metilo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, la parte azul está representando al metanoato, ¿no? Y la parte que está en color negra representa al metilo. Entonces, así los vamos a identificar. Ya, el otro ejemplo, ¿no? El etanoato, si nosotros observamos, ¿no es cierto? En esta parte de color azul, pues aquí encontramos dos carbonos, ¿no? Y el grupo funcional de metilo, en esta parte representa el color negro. Ya, el etanoato de etilo, ¿no es cierto? El etanoato, y aquí tenemos al etilo, el radical etilo. Entonces, miren, esto ocurre en todos estos compuestos, ¿no? El propanoato, ¿no es cierto? Aquí tenemos al radical, el propanoato, ¿no es cierto? Con el grupo funcional y el etilo, ¿no? El otro radical. Entonces, vamos de igual forma con ejemplos. Ya, vamos con ejemplos de ésteres. Entonces, vamos con el primer ejercicio, a ver. Metanoato de etilo. Entonces, aquí le voy a realizar, ¿no? Entonces, primero represento al metanoato, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente viene del ácido metílico, hidrógeno, carbono, y aquí le voy a abrir la molécula. Recuerden que aquí viene un oxígeno, ¿no? Le voy a abrir la molécula y le coloco el grupo funcional. Ya, aquí debe haber otro enlace. El oxígeno. Y por último, ¿no es cierto? Voy a representar al etilo. Le voy a cambiar de color. H2, CH3. Ya, entonces miren, este es el metanoato de etilo, ¿no? Lo que está de color azul representa el metanoato. ¿Ya? Y lo que está en rojo, pues es el etilo, el otro radical. Vamos con otro ejemplo, hidroxibutanoato de metilo. Ya, 2-hidroxibutanoato de metilo. Ya, me dice que en el carbono 2, ¿no es cierto? Del butanoato encuentro un hidroxi, un grupo funcional OH. Y el otro radical, pues pueden ser al metilo, ¿no? Entonces, de igual forma voy a representar este compuesto. Cambiémosle de color, pongámosle otro color al hidroxibutanoato. Carbono, 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 carbono. Ya serían 4, ¿no? Porque me dice butanoato. Y aquí le voy a colocar, ¿no es cierto?, al grupo funcional. Oxígeno. Y aquí también le voy a colocar el otro oxígeno. Ya, me dice que en el carbono 2 encuentro un hidroxi. Entonces en este carbono 2 voy a encontrar un hidroxi. Que sería un OH, ¿no? Ya. Y creo que me va a faltar espacio. Me va a faltar espacio para saturar. Me va a faltar espacio para saturar. Ya, pero hasta mientras ustedes ya vayanlo colocando.
Ya, aquí le coloco el grupo funcional. Y aquí en el carbono 2. Aquí está el hidroxi, el OH. ¿Ya? Y me dice metilo, ¿no? El metilo va a estar aquí, en el otro radical. Metilo, CH3. Y entonces, por último, solo me faltaría saturar, ¿no? H2 enlace. Y sería H2 enlace. Y aquí sería H3. Ya, así me quedaría este compuesto, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, al representando al 2-hidroxi, ¿no es cierto? Butanoato. Por último tenemos al metilo. Ya, así me quedaría este compuesto. Ahora van a realizar el siguiente. Oxo. 3-oxobutanoato de etilo. Ya, el oxo significa oxígeno, ¿no? O sea que en el carbono 3 voy a encontrar un átomo de oxígeno. Y recuerden que el oxígeno tiene un doble enlace. Así se va a unir. Tal y como está aquí. Entonces ese lo van a realizar ustedes. El 3-oxobutanoato de etilo. Ya, tenemos un minuto, entonces nos volvemos a integrar, ¿ya? Ya, pero hasta mientras terminen de hacer el ejercicio número 3.